Jeremías 5:23. Esta prédica, bueno, la titulé Ser hallado en Él. Bueno, un día el pastor dijo que todo lo que se predique o todo lo que se hable aquí hay que vivirlo. Y es muy cierto. Muchas veces, a veces hablamos cosas que no lo practicamos, entonces eso lo que hablamos no tiene autoridad, porque no lo estamos viviendo. Entonces, ¿con qué derecho vamos a decir, no hay que perdonar si yo todavía no he perdonado? Entonces, lo que te estoy diciendo es algo que yo no estoy viviendo, algo que no lo estoy creyendo. Y en algún momento me vas a ver y vas a ver que sigue rencor en mi corazón. Entonces, decir, no ha perdonado y ¿por qué dice que hay que perdonar? Entonces, por eso es tan importante el poder hablar acerca de lo que vivimos, acerca de lo que Dios está enseñando a nuestras vidas y cómo lo está haciendo. El día de hoy, como les dije, voy a hablar acerca de ser hallado en Él, ser justificado por Él y no ser justificado por nosotros. En Jeremías 5:23 dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda de los tiempos establecidos de la siega. Entonces aquí podemos ver la condición en la que estaba el pueblo de Judá, que bueno, tienen un corazón falso, un corazón rebelde, un corazón endurecido. Entonces más adelante podemos ver en el 5:31, dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Entonces, esto ya igual nos da más contexto de cómo estaba el pueblo de Judá, cómo estaba la condición del pueblo de Judá. En Jeremías, más atrás, habla mucho acerca de que este pueblo se acercaba a él de una manera falsa, no de una manera genuina, con el corazón completo, sino que era un corazón falso, un corazón rebelde, un corazón endurecido. Entonces, continuando en el 6:7, dice, le sigue hablando al pueblo. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Y aquí les dice, corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos. Del todo rebuscarán como la Abid, el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Ahora, en el 10 dice algo muy importante. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Entonces aquí el Señor me estaba enseñando que hay una gran diferencia, una clara y gran diferencia entre leer y conocer. Entre leer la palabra y conocer la palabra. Esto venía a mi memoria como los fariseos se sabían de memoria la palabra, se sabían de todo, pero sus actos ¿cómo eran? ¿Qué hacían? Los fariseos eran personas totalmente religiosas que querían ser justificados por sí mismos, querían agradar a Dios mediante sus obras. Y se sabían, como les digo, sabían el Antiguo Testamento de memoria y sabían y todo eso, pero no la conocían. Entonces ahí hay una diferencia entre conocer y saber. Entonces, nosotros podemos leer la palabra, pero la pregunta, ¿la conocemos palabra? ¿Conocemos la palabra? ¿Amamos su palabra? Ahora, aquí dice que eran un corazón endurecido. ¿Qué pasa con el corazón endurecido? ¿Por qué el corazón se endurece? ¿Por qué el corazón más adelante dice que se vuelve como piedra? Convertir sus corazones de piedra en corazones de carne.
¿Por qué llega a ese estado el corazón? Y eso es porque es un pecado continuo y un pecado sin arrepentimiento. Entonces, este pueblo pecaba y pecaba, pero no se arrepentía. Y como no se arrepentía, no pedían perdón por sus pecados. Entonces el corazón se endurecía, se endurecía, se endurecía, hasta convertirse en corazón de piedra. Por eso dice, sus corazones falsos, ustedes no tienen corazón, les dice, en otra parte les dice corazones rebeldes. Entonces podemos ver cómo su corazón estaba, y aquí podemos ver que no se arrepentían, no tenían ni la mínima voluntad de arrepentirse. Seguían con lo que seguían haciendo y no se arrepentían. Dios hablaba, Jehová hablaba a través de Jeremías, pero ellos no querían arrepentirse. Entonces están todos así que su corazón se ha endurecido y su mente ha sido cauterizada. Y ahí es donde viene la ceguera y la sordera espiritual. Y por eso le dicen, ¿a quién hablaré si sus oídos son incircuncisos? O sea, si no quieren escuchar. Y no sé si les ha tocado con personas así que les hablas de la palabra, les hablas, y es más, ellos te dicen, sí, es así, y más bien ellos te predican y todo eso, pero luego cuando ves cómo ellos se comportan o cómo ellos actúan, te das cuenta que lo que han dicho, lo que saben, les entra por un oído y salen por el otro. Entonces, ¿cuán grave es el no arrepentimiento? Porque ¿cómo te puedes ubicar en un lugar si estás ciego y si estás sordo? Si estás ciego, por los sonidos puedes ubicarte y darte una idea, pero si estás ciego y sordo, ¿a dónde vas? Todo está oscuro, no tienes con qué dirigirte. Y así muchas de las personas están porque su corazón está tan cauterizado que no saben por dónde están yendo. Ahora, lo que les decía aquí resalta. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Si podemos ir a Primera de Juan 2:3. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces aquí podemos ver una clara relación entre conocer a Dios, conocer la palabra con obediencia. Entonces, vemos conocer y obediencia. Entonces, conocemos al Señor cuando somos obedientes a su palabra. Ahora, ¿qué habla la palabra acerca de la obediencia? Y eso vamos a ver en Juan 14:15. Ya hemos visto de qué habla acerca de conocer, es obedecer, guardar sus mandamientos. Ahora, ¿qué es de la obediencia? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, aquí podemos ver, el conocer es obediencia y la obediencia es amor. Entonces, amamos su palabra cuando somos obedientes. Y cuando somos obedientes, llegamos a conocer a Jesús, llegamos a conocer su palabra. Entonces es eso, conocer, obediencia y amor. Los tres van juntos. Entonces, en esto el Señor me hablaba y bueno, como en la anterior prédica les comentaba, como mi corazón estaba tan desordenado que el venir aquí y predicar me era un peso. Como dice su palabra, o sea, su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces no tendría que ser costoso, no tendría que ser cansado. Pero como les comentaba, yo estaba cansado, estaba afanado y preocupado. Entonces, días después de lo que he predicado, el Señor seguía trabajando en mi vida. Y me hacía dar cuenta, ¿por qué? ¿Por qué estaba cansado? ¿Cuál es la razón por la cual yo estaba cansado? Y es que yo estaba tratando de ser justificado, de agradar a Dios en mis propias fuerzas. Cuando nosotros somos justificados a través de Jesucristo. La única manera en la que somos justificados, agradamos a Dios, es a través de Jesucristo y no por obras. Eso podemos verlo en Romanos 9. Romanos 9:30. La justicia
que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Entonces, aquí podemos ver que el pueblo de Israel no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque seguían intentando en sus propias fuerzas, en sus propias maneras, alcanzar ser justos. Entonces, tanto es así que, bueno, alguien me contaba que habían, no me acuerdo si eran fariseos, los fariseos sangrantes o los sacerdotes sangrantes, no me acuerdo, pero ellos querían alcanzar una santidad en sus propias fuerzas, que lo que ellos hacían es que se tapaban los ojos, porque la ley decía que si ves a una mujer, o sea, bueno, ellos querían ser tan puros de que no querían ver a una mujer de otra manera. Entonces ellos se tapaban los ojos y caminaban así por todo Israel y se golpeaban y sangraban. Por eso los llamaban los sangrantes. Entonces aquí podemos ver con esta pequeño ejemplo es que ellos querían alcanzar ser santos, ser puros, agradar a Dios, pero por sus propias fuerzas, como les comentaba. Y en esto era porque en esos tiempos en Israel se hablaba acerca de que ellos ya tenían la salvación, ellos ya tenían el cielo asegurado por el hecho de ser de la descendencia de Abraham. Entonces, ellos se valían y se confiaban con lo que tenían su descendencia, tenían la ley, y decían, con eso es suficiente, con eso y no hay más. Tengo un cargo religioso importante, entonces lo tengo todo, y con eso voy a ir al cielo. No hace falta nada más. Y aquí podemos ver dos grandes ejemplos, que es el ejemplo de Nicodemo y el ejemplo de Pablo. Hay dos grandes diferencias entre ellos, pero los dos estaban en la misma condición. Los dos eran fariseos, los dos eran líderes, los dos. Pero hay una gran diferencia entre ambos. Ahorita les comento. Vamos a empezar con Nicodemo. Y para eso vamos a ver Juan 2:23. Vamos a empezar desde ahí. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Aquí hay que recalcar, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía a cada hombre y sabía lo que hay en su corazón. Pero acá dice, en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y uno de esos que creyeron en su nombre era Nicodemo. Entonces después dice Jesús y Nicodemo en el 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces podemos ver, veamos quién era Nicodemo. Veamos que, como dice, un principal entre los judíos. Luego podemos ver que es un líder religioso, era el miembro del Sanedrín, era un hombre educado, su nombre es griego. Entonces, él va a Jesús y va de noche porque quería hacerlo de ocultas, porque tenía miedo qué iban a decir los demás fariseos, qué iban a decir los miembros del Sanedrín si lo pescaban hablando con Jesús. Y va de noche. Pero él ya conoce a Jesús y cree en Jesús y por eso le dice Rabí, le dice maestro. Y le reconoce y sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ahora a esta declaración, Jesús, ¿qué le responde?
Yo me preguntaba, ¿por qué le responde esto? Porque no había mucho contexto, bueno, según yo, ¿no? Y le dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué le dice eso? O sea, si Nicodemo le está declarando que él es el maestro y que esto viene solo del Señor, de Dios y todo eso, pero luego Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, me puedo dar cuenta que, como dice versículos anteriores, Jesús conocía a todos los hombres y conocía su condición de cada hombre y conocía la condición de Nicodemo. Él sabía en qué condición estaba. En esos tiempos, como les digo, se predicaba que con ser la descendencia de Abraham ya estabas. Ya no necesitabas más. Y él también tenía un cargo importante, era líder, era influyente, entonces él decía, yo ya estoy transformado. Ahí se predicaba que en el Antiguo Testamento habla del nuevo pacto. Y el nuevo pacto tiene 3 características. Y una de ellas era la reunión del pueblo, 1. 2, la transformación espiritual. Y 3, que el Mesías iba a reinar en Israel y en todo el mundo. Y eso se predicaba, pero se predicaba que las 2 ya se habían cumplido. Y se predicaba la última, que el Mesías iba a venir. Entonces ellos pensaban que ya había esa transformación que era del Espíritu Santo. Pero ellos pensaban que ya lo tenían, decían, ya tenemos esto. Entonces solo predicaban que el Mesías iba a llegar, iba a reinar. Entonces, para Nicodemo esto era como que un giro de 360, porque le está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Él pensaba que ya estaba transformado, o sea, el que ya tenía el cielo asegurado en sus propias fuerzas, porque era fariseo, como les comento, era de todo. Entonces Jesús le dice esto. Y yo por mucho tiempo he creído que este versículo se trataba del bautizo. Pensaba que este versículo se trataba del bautizo en aguas, pero no es así. Aquí Jesús le está hablando del bautizo en el Espíritu Santo. Porque luego le dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, y aquí lo aclara mejor, Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué digo que no trata del bautizo en agua? Si vamos un poquito más antes a Juan, seguimos en el Evangelio de Juan 1:33, ya vamos a leer del 1:29, el Cordero de Dios dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. Juan bautizaba con agua. Dice, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, otra vez, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver que Juan el Bautista bautizaba con agua y Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Ahora, seguimos más adelante en el Juan 4:2, dice, 4:1-2 voy a leer. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús así bautiza más discípulos que Juan, y aquí dice, entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba,
sino sus discípulos. Entonces aquí podemos entender que Jesús no bautizaba con agua. Jesús bautizaba con el Espíritu Santo y Juan el Bautista bautizaba con agua. Porque aquí decían que Jesús bautizaba, pero él no lo hacía, sino sus discípulos. Entonces, aquí Jesús le está hablando a Nicodemo de un bautizo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es ese bautizo en el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús era el único que bautizaba en el Espíritu Santo? Porque aquí dice en el 1:33, sobre quien veas descender el Espíritu, que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces yo me ponía a pensar y decía, ok, ya he entendido, o sea, aquí Jesús está hablando de un bautizo en el Espíritu Santo, un bautizo diferente, no un bautizo en aguas. Entonces, ¿a qué se refiere? Y para esto me gustaría ir a Hebreos. En Hebreos, si se podría resumir en una palabra, el libro de Hebreos es gracia. En Hebreos habla acerca de la cruz y cómo Jesús viene con el nuevo pacto. Y es perfecto este nuevo pacto. En el Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, que en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Entonces aquí nos explican, hace un poquito de contexto, quiénes eran qué tribu era encargada del sacerdocio. Era la tribu de Leví. Entonces, y el primer sacerdote era Aarón. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Como dice aquí, ellos se encargaban de presentar ofrenda y sacrificio por sí mismos, porque ellos tenían pecado, y luego por el pueblo. Entonces podemos ver que ellos eran intercesores, eran mediadores. Entonces, si se pueden imaginar el tabernáculo, es que ellos traían el sacrificio, el corderito o el animal que se tenía que sacrificar. Y el sacerdote lo hacía, como digo, por él primero y luego por el pueblo. Entonces, este sacerdote tenía que estar en santidad y el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Entonces, había una división en el tabernáculo del lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Entonces, el único que tenía acceso era el sacerdote. Y entraba con campanitas y una cuerda, porque si el sacerdote estaba en pecado, moría. Entonces tenían que escuchar si sonaban las campanitas, y no, lo arrastraban. Entonces podemos ver aquí que no era perfecto, porque el pueblo dependía de qué, de un hombre. Si ese hombre estaba en pecado y si ese hombre estaba en pecado, moría, ¿qué pasaba con sus pecados? No eran perdonados. Entonces se veía una dependencia de un hombre. Y como estos sacerdotes, bueno, aquí dice que ellos eran débiles, eran hombres débiles. Entonces conocían y tenían paciencia con el pueblo porque sabían esa debilidad, porque la experimentaban. Entonces, continuando en Hebreos 7:11, dice, y aquí, como les comento, en Hebreos dice, esto es sombra y figura de las cosas celestiales. Entonces el tabernáculo era sombra y figura de lo que pasa en el cielo. Entonces, el primer pacto era ese, trataba de eso. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es Jesús. Entonces, en este nuevo pacto dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, como les dije, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces aquí está diciendo,
si el sacerdocio levítico hubiera sido perfecto, ¿qué necesidad habría de que Jesús venga a ser ahora nuestro sacerdote? Un sacerdote que no cumplía con los requisitos, porque Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Entonces dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces, ¿por qué dice sacerdocio de Melquisedec? En el Antiguo Testamento, después de que Moisés rescata a Lot, viene un rey de Jerusalén, donde Jerusalén es la presencia del Señor. Entonces viene ese rey que se llama Melquisedec, que es un sacerdote, y ¿qué es lo que hace? Viene con vino y pan. Viene con vino y pan. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace es alabar al Señor, decir sus grandezas. Entonces, por eso dice, según el orden de Melquisedec, porque Jesús vino con pan y vino, vino con su cuerpo y su sangre, y vino a alabar y a decir quién es Dios, a dar a conocer quién es el Padre. Por eso dice, según la orden de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahora vamos a ir un poquito más adelante, el 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, o sea, Jesús, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes eran hombres débiles que tenían que ser renovados porque morían, entonces subían sacerdotes, subían y se cambiaban. Pero aquí está diciendo que Jesús nos conviene más y por eso es tan perfecto, porque Jesús es un hombre santo, inocente, sin mancha, apartado de pecado, hecho más sublime que los cielos, el cual vino al mundo y se sacrificó. Y es aquella obra en la cruz en la que Él es ese sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, el intercesor, el mediador, el cual, en vez de traer un sacrificio, Él era el sacrificio. Un sacrificio, y Él era inocente, no como los otros sacerdotes que tenían que ofrecer primero por sus pecados, sino que Él era santo, inocente. Y se ofreció a Él mismo, Él era el Cordero. En Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla en el alma, del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él entró más allá del velo. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es, deuda pagada por completa, ya no hay condenación. Y el velo se rasgó. Entonces, ¿por qué cada uno de nosotros somos sacerdotes? ¿Por qué somos sacerdotes? Porque en la Biblia dice que somos sacerdotes.
¿Por qué? Porque el velo se rasgó y el sacerdote que era el único que tenía acceso al lugar santísimo. Era el único que tenía acceso al lugar santísimo, acceso al Padre. Y ahora nosotros somos sacerdotes porque el velo se rasgó. Tenemos acceso al Señor, tenemos acceso a ese lugar santísimo, donde quiera y en cualquier momento que vayamos, tenemos acceso a Él. Por eso nuestra presencia, su presencia está con nosotros todo el tiempo. Ahora, lo que el Señor me hablaba y decía, entonces, ¿por qué hay tantos corazones endurecidos? ¿Por qué hay tantos corazones de piedra, como dice en Jeremías? O en sí, corazones falsos, rebeldes. ¿Por qué? Porque sus mentes están tan cauterizadas. Porque no hay un arrepentimiento. No hay una oración en la que le digan, Señor, soy esto, te entrego mis pecados. No hay. Y muchas veces pasa esto porque aquí nos enseñan que hay una diferencia muy clara entre ser iglesia y depender de un hombre. ¿Qué es ser iglesia? Bueno, ser iglesia es aprender y enseñar unos a otros, exhortar, edificarnos. Si vemos que alguien está haciendo cosas malas o en chisme y decimos, mira, hermano, no es así, o por favor no hagas eso. Entonces, eso es la iglesia. Y por eso dice, exhórtense cada día unos a otros para que no se olviden y su corazón no sea endurecido, dice la palabra. Entonces, eso es ser iglesia. Entonces, si alguien está en debilidad, alguien necesita oración, entonces como iglesia, orar por aquella persona, apoyarle en oración. Pero una cosa muy distinta, hay una línea muy fina en depender de un hombre, en el que una persona no quiera acceder al Padre, no quiera acceder a ese lugar santísimo y diga, por favor, ¿me lo puedes orar? O ir al pastor, pastor, tengo este problema, tengo esto, por favor, óramelo. Entonces, al hacer eso estamos diciendo, rechazo el nuevo pacto y me quedo con el antiguo pacto. Me quedo con este pacto en el que yo tenía que depender de un hombre, en el que yo no tenía acceso al lugar santísimo y espero que un hombre vaya, que un sacerdote vaya al lugar santísimo y no yo, y yo me quedo aquí, a que oren por mí. Eso es tan, pero tan peligroso. ¿Por qué entonces muchas personas cometen ese grave error de confiar en el nombre y decir, no, es que necesito sanidad y tengo que pedir al pastor porque sé que el pastor está más cerca de Dios, entonces, ¿por qué tú no pides sanidad? Porque aquí el Señor nos está diciendo, hijitos, acérquense a mí. Ya no hay nada que nos separa, porque el velo era la división entre el hombre y Dios. Pero ahora, cuando el velo se rasga, ya no hay algo que nos estorbe o algo que nos impida llegar a Él. Ya no hay nada. Como les digo, está bien orar unos por otros, y eso es la iglesia y es lo que el Señor nos pide. Pero no hay que confundir el depender de un hombre. Ahora, lo que el Señor me mostraba y me decía es que, bueno, yo creo que el enemigo, el diablo, tiene dos grandes misiones. Uno es que no conozcamos a Jesús. Es su primera gran misión. Y hace de todo para que no conozcamos a Jesús. Y dos es que nos olvidemos de la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que recibimos al Señor, una vez que le decimos al Señor, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, somos justificados por la fe en Jesús. Y esa aceptación, esa oración tan hermosa,
es el bautizo en el Espíritu Santo. Porque por eso cuando se evangeliza se les guía a esa oración que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, porque ahí es donde viene el Espíritu Santo. Entonces, al evangelizar, plantamos esa semillita, plantamos. No sabemos cuándo o dónde, pero Dios lo va a hacer, entonces el Espíritu Santo se encarga. Pero ahí es donde la persona ha aceptado al Señor a Jesús como su Señor y Salvador. En Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí somos justificados, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces somos salvos. Y ahí viene el bautizo en el Espíritu Santo. Y es lo que le estaba hablando Jesús a Nicodemo. Que esa transformación que él creía tener, esa transformación, esa santidad que él creía tener en sus propias fuerzas no era, sino que era el Espíritu Santo. Eres el Espíritu Santo el único que trae santidad. Hebreos 12 dice, los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A ver, hay que profundizar más en esto. Como yo les comentaba, para mí era una carga pesada el hecho de acercarme al Señor porque quería ser justificado en mis obras. Y tanto es así que me llega a cansar, hasta el punto que te desmayas y dices, ya no puedo más, me he cansado. Y por eso dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Porque sí creemos en el Señor, pero si estamos cansados es porque no estamos teniendo el yugo que es de Él. Tenemos otro yugo que es distinto a Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, si estás cansado, si estás agotado, es porque no estás teniendo su yugo. Entonces aquí, ¿qué dice? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, para que en lo que eres débil, en lo que estás mal o te cuesta tanto, esa cosa débil no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad sin la cual no vamos a ver al Señor. Y esa santidad solo la da el Espíritu Santo. Una santidad que solo la da el Espíritu Santo. Entonces, es lo que hablaba Nicodemo. Y continuando en Hebreos 3:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No se dejen llevar por religión. Porque ¿qué es la religión? Y es en lo que muchas veces fallamos. ¿Qué es la religión? Es querer ser justificados por nosotros. Es querer agradar a Dios por nuestras obras. Eso es la religión. No hay más. Entonces, ¿qué les dice aquí? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. El diablo, como les digo, su primera misión es evitar que conozcas al Señor y su segunda es que olvides la cruz. Porque ¿qué es lo que dice la cruz? ¿Cuál es el significado de la cruz? El significado es que el Hijo de Dios vino aquí y dice en Juan 3:16, el versículo más conocido.
Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Es que Él no vino a condenar. Y si te has sentido acusado, si te has sentido condenado, es el enemigo. Porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar. ¿Qué dice el 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? ¿Y qué es lo que hace el enemigo? El enemigo hace muchas veces esto. Acusa todo el tiempo, es el acusador. Es el que hostiga y molesta y molesta y molesta. Y en esto que, en este tiempo yo me sentía muy acusado y decía, yo quería, me he puesto un estándar y quería llegar ahí. Y el enemigo me decía, no, no eres lo suficiente, no puedes, fallas, eres débil todo el tiempo, cometes errores, sigues en pecado, sigues mal. Entonces, ¿qué es lo que hacía el diablo? Me acusaba, me acusaba, me acusaba. Y yo creo que muchos se sienten identificados porque el enemigo acusa todo el tiempo de nuestras debilidades, de nuestras falencias. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Dice, mira que lo cojo no se salga del camino, porque Él va a sanar eso, Él va a sanar esa debilidad. Y en esto que el enemigo me acusaba, me acusaba, me acusaba, yo seguía intentando y decía, no, no me vas a vencer. Y seguía mis propias fuerzas, luchando y luchando y luchando, hasta que me he visto en el suelo. Me he visto desmayado y cansado. Y ahí es donde el Señor me ha hablado. Y me dijo algo que es tan hermoso. Dijo, yo no busco perfección. Y esto por favor quiero que lo entiendan porque a mí me ha costado entender por mucho tiempo. Jesús no busca perfección, jamás la va a buscar, jamás va a buscar perfección. Porque Él es Él es el que perfecciona. Él no va a buscar perfección porque Él te va a perfeccionar. Vamos a ser perfeccionados hasta el día que nos encontremos cara a cara con el Señor. Y esto lo podemos ver en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo va a ir perfeccionando, Él va a ir perfeccionando todo el tiempo. En esa área en la que eres débil, en esa área en la que fallas, Él va a ir perfeccionando y va a ir perfeccionando y con su amor y con su misericordia y con su gracia. Por eso nos dice, afirmaos vuestros corazones en la gracia, afirmar nuestros corazones y creer en Jesús y en su obra que Él ha hecho, porque su sangre nos purificó, su sangre nos redimió, su sangre nos liberó. ¿Y qué es lo que te va a decir el enemigo? En ese proceso de perfección, en ese proceso en el que el Señor te está sanando, ¿qué te va a decir? Te va a empezar a acusar y te va a empezar a poner en duda y te va a decir, ¿es cierto que Jesús te liberó? ¿Es cierto acerca de la obra que ha hecho Jesús en la cruz? Te pone en duda. Porque Jesús en la cruz nos dio libertad y te dice, ¿eres libre? Y te dice, mira cuántos años has estado luchando con esto y sigues en lo mismo. ¿Cuántos años en el cristianismo y sigues así? ¿Cuánto cuando el Señor te saca de lo peor, de lo peor, de lo más vil, el diablo utiliza eso y te dice, mira de dónde te ha sacado el Señor, mira lo que eras.
mira lo que eres. Has hecho esto, hacías esto, decías esto, eras partícipe de esto. Y va a ir acusando y acusando y acusando y acusando. Pero aquí en Hebreos nos dice, afirmaos vuestros corazones en la gracia, creyendo en su sangre redentora que ha purificado y nos ha sanado. Ahora, viendo Juan 8, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, los religiosos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué podemos ver aquí? El enemigo, el acusador. Y es lo que hace mucho. En público te lanza al piso y te empieza a acusar y te dice, esto es lo que eres. Y aquí estos fariseos, estos religiosos, estaban mintiendo porque ¿qué es lo que dice la ley? Y eso está en Levítico 20:10. Dice que si se sorprende en adulterio, tanto el adúltero como la adúltera tenían que ser muertos. Pero ¿qué es lo que estaban diciendo aquí los fariseos? Dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Pero ¿y qué pasó con el hombre adúltero? ¿Dónde estaba? Entonces, verdades a medias son mentiras. Y la ley nos mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres. Y aquí les dice, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tratándole de poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces el enemigo nos quiere, como dice, el enemigo viene a robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que estaban haciendo con esa mujer? Los acusadores. Estaban diciendo, Jesús, mira lo que es. Y estaban con la piedra en la mano, a punto ya de matarle. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Entonces Jesús es tan hermoso que se inclina a ella, porque ha de estar en el piso. Y le dice, ¿dónde está? Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más, Jesús tenía la mirada puesta en aquella mujer, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué le dice? Qué hermoso, ¿no? Le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están aquellos que te acusaban, que te hostigaban, que estaban a punto de matarte? ¿Dónde están? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, mi Señor, ninguno, Señor, ninguno.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo. Vete y no peques más, vete y arrepiéntete. Si tú estás haciendo para la izquierda, ve para la derecha. Ese es el verdadero arrepentimiento, en el que si tú estás haciendo para el norte, vas por el camino contrario. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y por eso dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, aquí Jesús ha sido bastante claro y con esa mirada, porque le dice, acá dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo. O sea, su mirada de Jesús estaba puesta en aquella mujer. Y bueno, la mujer ha podido entender, porque Jesús le dijo, yo no te condeno, ha podido entender la gracia de Jesús. Pero a veces muchos entendemos mal esa mirada. Y eso podemos verlo en Lucas 22:61. Pedro niega a Jesús. Bueno, vamos a leer del 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó en medio. Y bueno, Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Entonces, aquí, versículos antes, Pedro, ¿qué es lo que decía? Jesús, yo no te voy a abandonar, aunque estos tus discípulos te abandonen, yo estoy aquí y no te voy a abandonar. Y Jesús, ¿qué le dice? Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y cuando lo están atrapando a Jesús, ¿qué es lo que hace Pedro? Agarra su espada y le corta la oreja, diciendo, no, yo te voy a defender, mi Jesús. Pero acá, frente a una criada y a 2 hombres más, ¿qué les dice? Yo no lo conozco. Y en eso, entonces, vuelto el Señor, porque Pedro estaba ahí en el patio y ahí estaba Jesús. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Entonces, Jesús miró a Pedro. Yo me imagino ese choque de miradas entre Jesús y Pedro. Y Pedro, con esa mirada, se sintió juzgado. Porque se sintió condenado y dijo, no, yo dije que iba a protegerte, yo dije que no te iba a dejar, pero hace 3 segundos acabo de negarte. Y miró la mirada de Jesús y dijo, no, estoy condenado. He fallado, he sido débil. Pero la mirada de Jesús no era una mirada de condenación, era una mirada de hijo. Contaba con eso. Hijo, te amo y por eso estoy aquí. Porque Jesús lo estaba haciendo por él y bueno, por todos nosotros. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? Confundió esa mirada. La misma mirada que tuvo con aquella mujer adúltera. Le miró fijamente, no se fijó en los condenadores. Yo supongo que dejaban las piedras y ahí se dieron cuenta que ya no había ninguno. Porque fijamente le miraba a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y fijamente, ese choque de mirada entre Pedro y Jesús, Pedro entendió mal esa mirada y se sintió condenado y el enemigo ahí aprovechó. Ahora,
También Judas se sintió condenado. Pero Judas, como escuché una prédica de Dante que se llama El hermano mayor, fue a la iglesia. Judas fue a la religión, fue a los fariseos, fue a los escribas. Pero Pedro se escondió en lo que él sabía hacer, que era pescar. Y se alejó de su llamado. Por eso Hebreo recalca y dice, y hace tanto hincapié en la gracia. No confundamos la mirada de Jesús con condenación. Es una mirada de gracia. Es una mirada de que, hijo, contaba con eso. Contaba que eres débil, sí, y te falta sanar, tienes muchas cosas en las que trabajar, pero yo estoy aquí para perfeccionarte. Y eso yo lo puedo experimentar y gracias a Dios me he podido dar cuenta. El Señor estaba trabajando en mi vida el agradar a los demás, el querer ser reconocido por los demás, el querer ser aceptado por los demás. Y el Señor me dijo, hijito, esto hay que trabajar urgente, porque si esto no se trabaja, estamos mal. Porque si quieres agradar a hombre vas a agradar, no me vas a agradar a mí. Y en eso me acuerdo que después de lo que me dijo eso era un lunes y el jueves era ayuno. Entonces yo me puse a ayunar y bueno, y justo han hecho cosas ricas y yo no, tengo que ayunar. Y después fui a la universidad a trabajar y en eso era un evento en el que estaban haciendo mis dos jefes. Y uno de ellos, había hartas galletitas, y uno de ellos me dice, Enrique, toma. Y me pasa una galletita de ocultas. Yo estaba ayunando. Y yo le dije, no estoy ayunando. Pero he dicho, no, ya, ¿para qué? Entonces me lo puse en el bolsillo. Y justo la galletita tenía relleno y así que se aplastó y todo el bolsillo. Entonces yo lo puse ahí y dije, bueno, ¿era que le diga que estoy ayunando o era que le diga no, gracias? Después pasó eso, ordené las sillas y me dijo, Enrique, toma, era un Gatorade, creo, toma. Cosa que nunca me invita, pero justo ese día me invitan, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué es lo que, en vez de decirle, no, no, gracias, estoy ayunando, ¿qué he hecho? Dije, no, me estaba doliendo mi panza. Mentí. Entonces, ya, no, no te preocupes. Entonces luego seguía ordenando en el auditorio y viene otra vez y viene apurado porque había un montón de galletas. Entonces él agarra el montón de galletas sin que nadie le vea y empieza a repartir así a todos. Y en eso me da a mí y me dice, cómetelo rápido porque se van a dar cuenta. Entonces yo con la galleta en la mano y por haber dicho, no, no, gracias. ¿Qué es lo que hice? Me metí la galleta a la boca y que luego quería escupirla. Y ya con la galleta en la boca, el Espíritu Santo me dijo, hijo, mira de lo que eres capaz por decir un no. Mira de lo que eres capaz por agradar a un hombre, de romper tu ayuno, de ponerte la galleta en la boca y luego ir al baño y querer escupirla. Mira de lo que eres capaz. Esto hay que trabajar y lo vamos a trabajar. En ese momento no me sentí condenado, no me sentí que el enemigo me haya dicho, no, mira, has roto tu ayuno, eres débil, eres no. Esa es la diferencia entre la condenación y el Espíritu Santo. Porque el acusador te va a decir, eres débil, eres esto, nunca vas a poder, sigues en esto. Mientras el Espíritu Santo te va a redarguir de pecado, que es diferente. Y te va a decir, hijito, estas cosas tienes, estas cosas no me gustan. Estas cosas hay que eliminar, estas cosas hay que quitar, porque estas cosas no me permiten estar cómodo en ti. No me permiten estar en ti, porque estas cosas no me gustan. Estas debilidades, estos pecados no me gustan, hijito.
pero hay que trabajar en ellas. Eso es cuando el Espíritu te redarguye de pecado. Entonces, no confundamos la mirada de Jesús. No confundamos esa mirada. Y después de eso vino otra prueba. Una prueba que, bueno, yo le decía al Señor, Señor, es algo que no te gusta, es algo que no te hace sentir cómodo, es algo que no te hace feliz, entonces quítalo. Y aunque duela, quítalo. Y la verdad es que me puso una prueba muy, muy difícil. Bueno, no voy a entrar tanto en detalles, pero yo tengo 5 amigos y 2 de ellos, uno que es íntimo mío, muy íntimo, y otro que no mucho, han hecho algo que no se debía hacer, algo grave. Y yo que muchas veces había visto eso, pero había callado. Pero en ese momento yo era cómplice de y vi lo que hicieron. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, porque era agradar a ellos o agradar a mi Señor. Era, no sé si está bien dicho la palabra, traicionarlos o traicionar su confianza o agradar a ellos. Porque lo que habían hecho era muy grave y eso es con dirección de carrera y va a haber multas y va a haber sanciones y todo eso. Entonces era hablar, era traicionarlos, era decir algo o callarme. Fue una lucha muy, muy fuerte en las que fueron 5 minutos, pero para mí fue mucho más tiempo en el que era, Señor, ¿qué hago? Porque es lo que quiero del Espíritu Santo, esa santidad, ese temor a Jehová, en el que veas pecado, veas tinieblas y tú digas, no, aquí no hay eso, aquí hay luz, porque Jesucristo es luz. Y exponer ese pecado delante de todos. Entonces, tuve que hablar, fue incómodo, fue un momento que la verdad hubiera preferido no tener, pero o sea, tenía que hacer. Y mis amigos me decían, uno, el más íntimo me decía, Enrique, no me traiciones. Enrique, por favor, no me falles. No le digas nada. ¿Qué haces? Se acercaba a mí y me decía, Enrique, por favor, sé que he hecho mal, pero no digas nada. ¿Qué haces en ese momento? ¿Agradas a hombre o le agradas a Dios? Entonces, en eso podemos entender la gracia del Señor y que nos quiere hacer perfectos. Entonces, no desmayemos, no sigamos con ese afán de querer ser perfectos y agradar al Señor en nuestras propias fuerzas, porque no lo vamos a conseguir jamás. Jamás lo vamos a conseguir. Ahí escuché hablar de, me pareció bonita esta historia. Hay una técnica en Japón que se llama kintsugi, creo que es. ¿De qué trata esta técnica japonesa? Trata de que el jarrón roto, ellos lo que hacen, lo vuelven a restaurar. Por eso el kintsugi significa reparar con oro. Entonces el jarrón roto, la vasija rota, la cerámica rota, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos van y lo reparan. Pero la parte donde estaba quebrada, los trozos, los reparan con oro. Y se ve hermosa la pieza una vez terminada. Entonces, el precio, el valor que tenía ese jarrón se multiplica por 10, porque está hecho con oro. Y es hermosa esa restauración. Y es lo que el Señor me hablaba y nos decía, porque aquí no vamos a engañar a nadie, todos estamos rotos, ¿o no? Todos
estamos rotos, estamos quebrados por diferentes circunstancias, por diferentes motivos, hemos venido a la iglesia. Nos hemos acercado a Jesús para que Él nos sane y Él nos restaure. Y Jesús hace eso. Pero en vez de oro lo hace con algo más precioso y más valioso, que es su sangre. Entonces, esos jarrones rotos que somos cada uno, Él va y los restaura. Pero en vez de esos oros, esas franjas de orito, es su sangre. ¿Y qué muestra ese jarrón restaurado con oro? Es que en algún momento sí estaba quebrado. En algún momento estaba roto. Pero este jarrón no oculta que estaba roto. Porque si no, se haría lo más imperceptible que esas franjas que no se notasen, se lijaría, se colara con otra cosa, para que ese jarrón se note que no ha pasado nada. Pero en esta técnica, ¿qué es lo que hacen? Hacen todo lo contrario. Dicen, este jarrón antes estaba roto, pero ahora el valor más preciado de este jarrón es eso roto, porque ahora está restaurado. Y es lo mismo con nosotros. Somos esos jarrones rotos, que somos restaurados con la sangre de Jesús. Entonces no hay que tener miedo y ocultar de, yo tenía esta debilidad y no les voy a decir a nadie. Yo tenía esto, yo pecaba en esto. Más bien hay que decir, yo tenía esto y el Señor me ha restaurado. Yo tenía esto y el Señor me ha salvado. Yo tenía esto y su sangre preciosa me ha liberado, me ha sanado, me ha restaurado, me ha redimido. Por su sangre soy libre. Pero el enemigo, ¿qué nos dice? Ocúltalo. No muestres a nadie lo que tienes. No muestres que tienes debilidades. No lo hagas. ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo le dio más valor a su cargo. Le dio más valor al hecho de que era miembro del Sanedrín. Le dio más valor a que era fariseo. Él sabía lo que era Dios. Y le dice maestro, rabí. Él conocía a Jesús y creyó en él. Pero ¿qué es lo que hizo? Se quedó oculto. En Juan nos habla de 2 discípulos secretos. 2 discípulos secretos. Y eso lo podemos ver en Juan 19:38. Esos 2 discípulos secretos eran José de Arimatea y Nicodemo. 2 hombres que tenían mucho dinero, 2 hombres que eran miembros del Sanedrín, 2 hombres que creyeron en Jesús, pero hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que hace la religión? ¿Y por qué es tan peligrosa la religión? La religión te aparta de Jesús. La religión te separa de Dios. ¿Por qué Jesús, cuando vino a este mundo, Él se juntaba con pecadores, con recaudadores de impuestos, con rameras, con todos? Pero había un grupo con el que no se juntaba. Había un grupo con el que tenía un trato especial. Pero no era porque Jesús quería tener ese trato especial. No era porque Jesús quería alejarse de ese grupo. Porque Jesús no vino por los enfermos. Dice, no vine por los sanos. Pero ¿cuál era ese grupo por el cual Jesús no tenía mucha relación? No tenía relación. Era el grupo religioso. El grupo de los fariseos. El grupo de los escribas. Que decían, esta es la ley, esto es así, y vamos a ser salvos por esto, por mis obras, por esto, por esto. Y entonces aquí podemos ver un claro ejemplo visible de cómo la religión te aparta de Dios. Cómo estos 2 hombres, discípulos secretos, dice acá. A ver, los voy a leer. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
pero secretamente, por miedo de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo que era de José de Arimatea, porque José de Arimatea tenía mucho dinero, al igual que Nicodemo. Entonces, podemos ver cuánto amor tenían estos dos hombres que lo amaban secretamente por la religión. Y por eso no han tenido una relación con Jesús, porque su religión los apartaba. Y al último, cuando Jesús muere, ellos van y sepultan el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos de aquí a veces somos esos discípulos secretos que por nuestra religión, por nuestra forma de pensar, por lo que creemos, por lo que queremos hacer o por lo que queremos ser justificados a nuestro modo, nos apartamos de una relación con Jesús, nos frustramos, o sea, nos apartamos, perdemos la oportunidad de una relación con Jesús? ¿Por qué? Por nosotros. Podemos ver el claro ejemplo de estos dos, y que la verdad es que a mí me enternecía mucho y decía, wow, eran dos personas que amaban tanto a Jesús, porque le han traído un montón, porque antes en la cruz dejaban que los cuerpos se pudriesen ahí y que las aves se lo coman y todo eso, pero estos dos se han preocupado y dijeron, hay que ir a sacar a Jesús. Y José dio su sepulcro, que era un sepulcro nuevo que él tenía. Y Nicodemo trajo aloes y mirra, como 100 libras, dice. Entonces, estos dos hombres no gozaron de una relación con Jesús por su religión. Y es lo que Jesús le decía, y es lo que le dijo esa noche. Le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, si no dejas esa religión que tú tienes, que tú te has creado, que tú te has hecho, no verás el reino de los cielos. Al principio dice, no verás. Luego otra vez le repite, le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo en el Espíritu Santo, no entrarás en el reino de los cielos. Ahora, vamos a leer el versículo para terminar, en el que se ha inspirado el título de la prédica, porque el título se llama Ser hallado en Él. Vamos a ir a Filipenses 3:9. Como les dije, aquí había dos hombres que tenían la misma condición. Uno era Nicodemo y otro era Pablo. Pero Pablo, ¿qué dice? Vamos a ir a 3:1, vamos a leer 3:1 para terminar. Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí está hablando de aquellos que pensaban que con la circuncisión tenía que ser. Le dice, guardaos de ellos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en nosotros, sino en el Señor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todas estas cosas que eran para Nicodemo. Para Nicodemo era un tesoro. Para Nicodemo era una ganancia que no podía soltar. Era algo que no podía dejar. Pero para Pablo, ¿qué es todo esto? Para Pablo es basura. Dice aquí. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí el título. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ya no buscar nuestra propia justicia, sino la justicia que es por Dios. Les invito a cerrar sus ojos, a hablar con Jesús, pero con esa sinceridad y entrar a su presencia, porque como hemos podido ver, somos sacerdotes, tenemos acceso al lugar santísimo. Entonces, si tenemos acceso al lugar santísimo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no entramos confiadamente a Él? Porque Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados. Entonces, ¿por qué seguimos así? Porque no hay un arrepentimiento. Jesús es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y es lo que ha hecho en la cruz y te está diciendo y te está recordando nuevamente lo que ha hecho en la cruz y por eso dice en la Santa Cena, háganlo en memoria de mí, recuerden que yo vine a este mundo a sanar, yo vine a este mundo a dar gracia porque esa gracia es Jesús. Es ese regalo inmerecido, es ese don de Dios, ese don de Dios que no lo merecíamos, es Jesús. Y hoy les viene a decir a cada uno de ustedes que Él no busca perfección, no busca la gran ejecución. No hay nada más que ganar, no hay nada más por lo que luchar. Él ya ha luchado, Él ya ha hecho la obra en la cruz. Ya no tienes que hacer nada más que solo inclinar tus rodillas, levantar tus manos y decir, papá, me arrepiento, papá, perdóname por mis pecados, perdóname porque soy débil en esto. Me cuesta tanto, tanto, tanto estas cosas, papá. Tengo este vicio. Tengo esta debilidad, papá, pero yo te la entrego a ti. Te la entrego.